Bueno, realmente los profesores de lenguas extranjeras no tienen muy claro cómo enfrentarse a la enseñanza del léxico, porque a veces ocurre que la gente viene con lenguas nativas diferentes, es decir, gente de diferentes orígenes que confluyen en la misma clase para aprender una nueva lengua, que es esa lengua extranjera. Y en mi charla lo que trato de ofrecer es una herramienta pedagógica, psicopedagógica muy interesante, que es el uso de la lengua nativa de cada participante para que estas personas puedan aprender mejor la lengua target, que es la lengua extranjera. Bienvenidos todos los que nos acompañan hoy a las jornadas, al EduLabi, dentro del programa de Educar para el Futuro 2018, Cerebro, Lenguaje y Multilingüismo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuando ahora le comentaba a John que él reside en Bilbao, trabaja en Madrid, también en San Sebastián, desconocía que el lunes aquí es fiesta. Y bueno, la verdad es que resulta muy esperanzador ver este salón de actos lleno de docentes, lleno de gente joven, lleno de, bueno, pues de gente muy interesada en el estudio de las lenguas. Además, coincidiendo con este puente, la gente se está yendo de Zaragoza y nosotros estamos convocando, ¿no? La verdad que dice mucho este auditorio del nivel de compromiso que se tiene en Aragón en la comunidad educativa. Bien, en la mesa me acompañan Tomás Guajardo, a mi derecha, que es director general de Personal y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, y Jon Duñabeitia, que es un poco el culpable, entre comillas, de que todos estemos aquí convocados. Jon es catedrático de la Universidad de Nebrija, doctor en Psicología, neurocientífico, afiliado al BCBL, y bueno, y sus líneas de investigación están centradas en el multilingüismo y la educación. Bueno, como decía al principio de la presentación, estas jornadas están enmarcadas en la 7ª edición de Educar para el Futuro. Educar para el Futuro es una apuesta muy importante que hace la Fundación Ibercaja por apoyar la innovación educativa. Hasta ahora, y me satisface mucho compartir con todos ustedes esta cifra, hasta ahora Educar para el Futuro empezó el 18 de enero y, como todos ustedes saben, pues es un programa que está compuesto de conferencias de carácter inspirador y luego una parte formativa que le hemos llamado este año EduLabi, más, con un objetivo más capacitador. Hasta la fecha de hoy hay la cifra de más de 6.000 personas están participando en el programa. Bien, vuelvo a decir, esto no es más que otra evidencia del nivel de compromiso que hay en Aragón por subirse a esa necesidad de innovación educativa que tenemos, ¿no? Y que nos está demandando la sociedad. Agradecer también a todas las instituciones que nos han apoyado en la convocatoria de hoy. En primer lugar, en concreto, al Gobierno de Aragón y al director general, ¿no?, de Personal y de Formación del Profesorado. Muchísimas gracias por el apoyo. Creo que ha merecido la pena el esfuerzo, porque las jornadas, tanto por el diseño como por los ponentes, el contenido, es una oportunidad única en Aragón, donde se aunan muy bien dos aspectos. Por una parte, el aspecto científico y, por otra parte, la educación. Creo que es un debate y un foro único que vamos a vivir este día y medio aquí en la Fundación Ibercaja, de muchísimo interés y, bueno, pues que creo que todas las instituciones, tanto el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza, los distintos institutos de las lenguas, hemos sabido todos captar el mensaje de querer que estas jornadas fueran, sobre todo, social, ¿no? O sea, una convocatoria social, abierta al mayor número de gente que se pudiera beneficiar de esta oportunidad. El lenguaje, como todos sabemos, por mucho que cambien las metodologías de aprendizaje, por mucho que pensemos que las profesiones actuales de los jóvenes ni siquiera existen, que los estamos preparando para profesiones concretas que muchas veces desconocemos, pero siempre el vehículo de comunicación en los seres humanos es el lenguaje y, por lo tanto, ahí siempre tendremos que profundizar y siempre tendremos que avanzar. Agradecer también a Jon Duñabeitia pues, su apuesta. Yo tenía aquí audaz y a la vez profesional, ¿no?, con un gran rigor. Cuando hace unos meses
bueno, la verdad es que ya llevábamos incluso al año, ¿no? Algún año dándole vueltas a esta propuesta, pues nos pareció muy interesante, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues que yo quiero agradecerle su generosa disposición, su originalidad en el diseño y luego, bueno, pues la oportunidad que nos ha brindado Aragón de poder traer a todos estos científicos, expertos de fama internacional para debatir este aspecto tan importante que es el lenguaje. También me gustaría agradecer a todos los ponentes que nos van a acompañar y que van a estar a su disposición este día y medio en Zaragoza. Agradecer a Nuria Sebastián Gales, a Guillaume Thierry, que, bueno, pues que ha venido nada menos que de Reino Unido. Muchísimas gracias por acompañarnos. A Albert Costa, Manuel Carreiras, Francisco Herrera. Muchísimas gracias, ¿no?, por estar aquí. Como decía al principio de la presentación, este año, en esta edición de Educar para el Futuro, hemos querido dar un paso más y no solo quedarnos en que fuera un programa inspirador, sino sobre todo hemos querido en esta nueva edición que fuera capacitador. De ahí que hemos diseñado, además de la parte presencial, unas comunidades de aprendizaje online. Esta actividad de hoy va a tener comunidad de aprendizaje online. A lo largo de las jornadas, John explicará las características que va a tener esa comunidad de aprendizaje online. Creo que es una oportunidad y un plus para, bueno, pues para compartir entre iguales estas experiencias de innovación, del lenguaje y de incorporación a las aulas. Este formato, como decía, ¿no?, de una comunidad de aprendizaje online, sin duda enriquece mucho más la apuesta de hoy. Y sin más, le paso la palabra a Jon Duñabeitia para que nos comente acerca de las jornadas de hoy, con más detalle. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ana por la presentación, por introducir estas jornadas y, por supuesto, a la obra social de Ibercaja por fundamentarlas. En el momento en el que empezamos el contacto, después de una colaboración inicial que hicimos, vimos que era necesario más. Era necesario introducir el mundo de la neurociencia cognitiva del lenguaje en el mundo de la educación. Y qué mejor foro para hacerlo que el foro de Educar para el Futuro, porque estamos ya en el futuro, estamos en un futuro en el que las neurociencias tienen representación en España. Ya no son cosas de ahí arriba de Europa, sino que lo tenemos aquí también. Entonces tenemos algunos científicos, tenemos la suerte de tener algunos científicos entre nosotros que son de primer orden internacional. Y esto lo comentaba en un petit comité que hicimos a colación de esta jornada de hoy, hace poquito, en el que decía, mira, yo no puedo estar más contento de tener los colegas de trabajo que tengo. Son gente que para mí merecen todo el respeto científico, pero esto no lo digo yo, lo dicen sus currículums y lo dice toda la comunidad científica. Y algunos de ellos los tenemos aquí cerca de casa. Y además, algunos de ellos tienen la capacidad de contar lo que saben de un modo que todos lo podemos entender. Entonces, a raíz de estas colaboraciones que he ido haciendo con gente mucho más importante que yo, vi la posibilidad de levantar el teléfono, contactar con ellos y pedirles que de una forma estructurada y divulgativa organizasen unas jornadas junto a nosotros y junto al Gobierno y a la obra social de Ibercaja para explicar a la gente, en este caso a la sociedad de Aragón, cómo el lenguaje se crea, por qué los nenes empiezan a desarrollar el lenguaje y cuándo lo hacen, cuál es el momento óptimo para abrir la ventana a las nuevas lenguas. Igual algunas cosas que estoy diciendo no tenemos respuesta, pero por lo menos son preguntas que vamos a plantear este día y medio. Y más allá de eso, ¿cómo somos capaces de gestionar varias lenguas sin que el discurso se nos destroce? ¿Por qué yo estoy manteniéndome en el castellano y no meto palabras del euskera o del inglés? ¿Cómo soy capaz de hacer esto? ¿Y qué impacto tiene esto para el cerebro? Porque aunque tengamos muchas lenguas, solo tenemos un cerebro. Entonces, la clave de esto es entender cómo somos capaces de incorporar al repertorio lingüístico nuevas lenguas y cómo somos capaces de gestionarnos entre las lenguas sin destrozar el discurso. Bueno, pues la gente que va a venir a partir de esta tarde y hasta mañana os va a presentar evidencia sobre este tema, sabiendo que la persona que está hablando es la que ha creado esa evidencia. Yo creo que la belleza de estas jornadas reside en quién habla. No viene un divulgador que os habla de un libro de otros, sino que vienen las propias personas que han hecho la ciencia, que han creado la ciencia y que han aportado al mundo el conocimiento. Y encima sé, porque son colegas de trabajo y algunos son amigos íntimos, que son personas perfectamente capaces de contarlo muy bien para todos. Entonces, desde aquí agradecer a Obra Social Ibercaja y al Gobierno por soportar estas jornadas, soportar en el buen sentido, es decir, fundamentar, y a vosotros por soportar, tanto en el buen como en el mal sentido, lo que vaya a venir de aquí en adelante, y especialmente después de saber que era puente. Esto no lo sabía, me lo han estado escondiendo hasta hoy,
y es fantástico saber el compromiso de la sociedad educativa con la neurociencia cognitiva del lenguaje, porque sinceramente si a mí me hubiesen ofrecido estar aquí sabiendo que tengo 3 días para irme con la familia de fiesta, igual me lo hubiese pensado. Entonces, desde aquí enhorabuena a vosotros por haber estado aquí, por haber decidido venir, y espero que no os defraudemos. Muy bien, muchas gracias, John. Tomás, ¿tienes la palabra? Buenas tardes. Desde el Gobierno de Aragón, primero agradecer a la obra social Ibercaja el desarrollo de un programa que es Educar para el Futuro, que yo ahora, bueno, como director general de personal, pues tengo una relación de certificación, pero Ana sabe que anteriormente he participado directa e indirectamente desde hace mucho tiempo, ¿no? Le decía a John también que, bueno, es un valor añadido dentro del programa Educar para el Futuro, porque si Educar para el Futuro este año toca aspectos como convivencia, problemas de convivencia que tenemos hoy en día en las aulas, aspectos relacionados con inclusión, pero el tema de neurociencia, neuroeducación y cómo compaginarlo también con una preocupación que tenemos en Aragón y en todas las comunidades autónomas, que es educar para el futuro, porque nuestros alumnos van a necesitar una competencia lingüística. Estoy viendo aquí asesoras de bilingüismo de la Dirección General de Innovación y verdaderamente su esfuerzo a lo largo de todo el año es por un modelo estratégico, modelo BRIP, que poco a poco se va a ir desarrollando. Y también desde el Gobierno de Aragón, capitaneado por Joaquín Conejo, Esta Arancha y algunos más asesores, tenemos también centro específico Carly con más de 200 docentes, con una formación, pero una formación no solo en competencia lingüística, para eso están las escuelas de idiomas, competencia didáctica, competencia de adaptar ese bilingüismo a esa metodología que tienen que aplicar profesores que no son de una especialidad de inglés. Y eso es lo verdadero, o inglés o francés, eso es lo verdaderamente complejo, ¿no? Francés o alemán también, porque he visto alguno de alemán por aquí, ¿no? Entonces, desde este ámbito, pues bueno, posiblemente yo analizando lo que es el programa Educar para el Futuro, que es bastante potente y es muy reconocido y muy bien evaluado, no solo en Aragón, sino fuera de Aragón, pues bueno, es para vosotros un valor importante de no solo estar aquí por una certificación que vamos a dar el Gobierno de Aragón, que se necesita para puntos, para concursos, para oposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sino porque el elenco de ponentes que os vais a encontrar, posiblemente os vais a acordar de aquel día, aquel puente lluvioso, menos mal, porque si no sería más complicado, que estabais aquí y por lo menos os va a venir bastante bien. Nos está sorprendiendo además en Aragón, que no sé qué pasa, porque Joaquín y yo, cuando nos reunimos con otras comunidades, decimos, si es que hay sábados metodológicos que tenemos y están llenos de docentes, ¿no? Y no solo digo en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, en Cretas, no lo sé, a lo largo del año, más de 3.000 actividades formativas. Pues un sábado, un jueves de buenas prácticas, lunes dialógicos, esas sonatas formativas que estamos llevando. Pero como director general de personal, pues también tengo cierto compromiso con las organizaciones sindicales, ¿no? El ir hacia una formación dentro del horario lectivo, ¿no? ¿Por qué no? Esa formación dentro del horario lectivo con unos programas punteros como son Mira y Actúa, donde realmente el intercambio de la formación entre iguales es la tendencia hoy en día. Por eso, Ana, yo creo que, y es de alabar, el cambio que se está dando este año con el programa Educar para el Futuro, donde esas comunidades de aprendizaje, y si son comunidades de aprendizaje o trabajo colaborativo online, esa es la tendencia hoy en día. A veces se impacta más en el docente con lo que observa de otro docente que una buena ponencia, ¿no? Y esto lo estamos nosotros observando día a día y es la tendencia. Tenemos que compaginar unas buenas jornadas, unas buenas ponencias. Yo me estoy acordando de las jornadas que tenemos, ya llevamos 2 años en Alcañiz de neurociencia, ¿no? Pero luego después también el desarrollo de esa neurociencia, cómo la aplicamos en el aula, ¿no? Tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un impacto, tiene que haber una evaluación, ¿no?
Y bueno, desde luego, desde el Gobierno de Aragón, tanto los asesores de la Dirección General de Innovación o de Formación, pues estamos encantados de acompañar aquí, en este momento, pues dentro de este entorno, y agradecer a la Obra Social Ibercaja, con esas 150 becas que hay docentes aquí, que están un poco gracias a ello, pues realmente por hacer atractivo lo que es una buena formación, ¿no? Porque a la hora de la verdad, si nos viene bien y se beneficia, no el proceso de enseñanza, lo que olvidamos muchas veces, perdón, no el proceso de aprendizaje, sino el proceso de enseñanza que tiene que ser continuo, tiene que ser continuo el estar ahí mejorando, mejora continua, ¿no? Y gracias por habernos invitado en esta inauguración. Encantada, de verdad. Bueno, pues damos por inaugurada la jornada y ahora, bueno, pues comentar que estaba previsto la presencia de Itziar Laca y, bueno, nos comentará luego John, pero por motivos familiares graves no ha podido venir. Y bueno, pues iniciaremos la jornada de hoy con la ponencia Lengua Nativa como herramienta psicopedagógica en el aprendizaje de lenguas a cargo de Jon Duñabeitia. Muchas gracias a todos. Hola, hola. ¿Me escucháis, verdad? Ahora me han cambiado este. Bueno, pues yo soy el mismo que estaba ahí, pero ahora voy a hacer otra cosa completamente diferente, que es robaros una hora de tiempo, mientras hablo el ordenador y estas cosas. Lo primero, pediros disculpas a todos los que estabais esperando a la profesora Itziar Laca. Itziar no ha podido venir, lamentablemente, como decía Ana, por motivos familiares muy serios. Fue una noticia de última hora, entonces ayer por la tarde, mientras estaba yo cogiendo un vuelo de Barcelona a Bilbao, me dio la mala noticia y hemos tenido que hacer cambios sobre la marcha. El cambio más intuitivo que se nos ocurrió es coger una de las charlas del final, que era la mía, y moverla al principio. Entonces, bueno, esperamos que nadie se sienta absolutamente defraudado y que todos los seguidores de Itziar, que son muchos, pues bueno, pues se lo pasen un poquito bien conmigo, sabiendo que es otro tema completamente diferente. ¿Vale? Lo que voy a hacer es empezar con una parte muy aplicada, que espero que os sirva como aperitivo y que luego, durante las jornadas que tengan un contenido teórico igual un poquito más fuerte, podáis pensar qué relación tiene lo que yo estoy diciendo con lo que os van a presentar el resto de compañeros. Ahora, como soy un chico, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Voy al ordenador un segundito. Vale. Bueno, una cosa importante que creo que es para todos en relación con las redes sociales y para dar visibilidad al evento, aquí abajo podéis ver un hashtag de estos, no sé cómo se pronuncia bien, pero si queréis darle difusión a lo que estamos haciendo en el evento durante este día y medio, por favor, podéis tuitear alegremente con eso lo que os parezca, ¿sí? Y bueno, que sepáis que ahí estamos para empezar a crear la comunidad de aprendizaje desde las redes sociales. Nos olvidamos del origen del lenguaje, Itziar no ha podido venir, estoy yo aquí, que os voy a hablar sobre cómo podemos utilizar una herramienta que tenemos todos para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas. Todos tenemos una o varias lenguas nativas y lo que os quiero demostrar es que no es tan loco ni tan perverso utilizar esto como una herramienta en el contexto de aprendizaje de una nueva lengua. ¿Vale? Todos... Primero, dejadme que os pregunte, ¿de aquí cuántos sois docentes de lenguas extranjeras? ¿Podéis levantar la mano? Vale, mucha gente. Bien, diferentes lenguas por lo que he oído. Entonces, ha habido una tendencia muy larga durante mucho tiempo de evitar... Una vez entraba yo en el aula de inglés, por ejemplo, no podía hablar en otra lengua que no fuera inglés. Este era el dogma. Y era un dogma casi de fe porque se creía que cada asignatura solo puede trabajarse en una lengua, incluso el aprendizaje de esa propia lengua. Es decir, yo no puedo aprender inglés a través del español. Y esto se ha hecho durante mucho tiempo así. De hecho, en algunos centros educativos se sigue haciendo así. Y lo que quiero es, por lo menos, sembrar la duda en vosotros para que pensemos si esto es correcto o no, o si podemos utilizar otras estrategias que favorezcan que los chicos, que los adultos, se sientan más integrados a la hora de aprender la lengua. Porque de lo contrario podemos encontrarnos cierta distancia con esa lengua que estamos adquiriendo. Y aunque os suene un poco a chino, os lo voy a tratar de explicar.
Voy a empezar por una cosa muy aburrida, pero que me parece muy sintomática. Hace poco, en el Directorado de Educación y Multilingüismo de la Comisión Europea, estuvimos discutiendo una cosa que me parece sorprendente, que es que desde el 2004 ya está sobre la mesa que el objetivo debería ser, voy a leer porque tengo aquí una pantalla, aprender una lengua nativa más otras 2 lenguas desde edades tempranas. Y esto desde edades tempranas es un poco vago, pero estaríamos en torno a educación infantil y primaria, ¿sí? Entonces, esto con números. La idea es, tenemos una lengua nativa y en una etapa tan temprana como educación infantil o primaria deberíamos incluir 2 lenguas extranjeras o 2 lenguas más, ¿sí? Hay gente que tiene mucha suerte. Por ejemplo, yo vengo de una comunidad en la que tenemos mucha suerte, porque tenemos 2 lenguas nativas, el castellano y el euskera. Entonces lo tenemos más fácil porque solamente tendríamos que incorporar una tercera lengua, ¿sí? Bueno, la pregunta que tengo para vosotros es, esto desde el 2004, dicho por gente seria de la Comisión Europea, ¿creéis que lo estamos haciendo? Con la segunda lengua, ahí andamos, ¿no? La tercera lengua, ¿lo estamos haciendo bien? O sea, yo creo, mi punto de vista es que no lo hemos conseguido implementar. Y hace poco estábamos discutiendo esto en el mismo contexto y la conclusión era, de nuevo, se sacará un manual de buenas prácticas en el que se diga que debemos ir al 1+2. ¿Hasta cuándo seguiremos diciendo tenemos que ir al 1+2 y cuándo empezaremos a hacerlo? ¿Qué es lo que nos hace que no lo hagamos? Hay otros países que sí lo hacen. Claro, utilizan metodologías diferentes. Eso está claro. Las metodologías que se utilizan en España no siempre son las mismas que las que se utilizan en otros países con más tradición multilingüe. Y yo voy a contaros cómo veo toda esta historia desde los ojos de un científico cognitivo, ¿vale? Porque seguramente vuestros ojos y los míos ven cosas diferentes, simplemente por el background o por el contexto que tenemos cada uno. Vosotros sois los docentes, sois los que enseñáis lenguas a la gente, entonces sois esos tipos maravillosos, ¿verdad? Bueno, pues yo os veo a veces un poco más así, aunque no guste. El doctor Frankenstein, sabéis que el doctor es el de blanco, ¿verdad? El otro es el monstruo de Frankenstein, esto es importante, ¿vale? Para que la gente... creo que sin darnos cuenta estamos haciendo, gracias o por culpa de las metodologías que estamos siguiendo, que estos alumnos que tenemos delante pierdan un poquito de emoción en el contacto con la lengua. Lo pongo en el ejemplo más absurdo y más extremo del caso del monstruo de Frankenstein, que no tenía emociones hasta el final de la peli, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos para aprender lenguas? Y esto es una cosa que me gustaría que fuese participativa. Que alguien me diga en voz muy alta qué necesito yo para aprender una lengua. Palabras, necesito palabras, seguro. ¿Qué más cosas? Motivación, entender el concepto, ¿hemos dicho? Vale, motivación, palabras, entender el concepto. ¿Más cosas? Oído. ¿Vale? Vínculo con la lengua. Muy bien. ¿Más? Curiosidad, necesidad de comunicación, nadie dice cerebro, o sea, no necesitamos un cerebro para aprender lenguas, fantástico, me parece muy bien. ¿Un profesor para qué? ¿Verdad? ¿Nos vamos todos a casa? Bien. Bueno, me habéis ya hecho un spoiler de la charla porque habéis dicho justo lo crítico. Hay una parte que es innegable, necesitamos un cerebro, necesitamos el profesor, necesitamos metodologías, necesitamos oído, pero necesitamos motivación, ¿sí? Es importantísimo. Si no tenemos una razón para aprender una lengua, si no tenemos la necesidad de aprenderla, ¿para qué vamos a aprender lenguas? ¿Sí? Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Vale. Pero hay una cosa que nadie dice y que se nos olvida muy a menudo. Y es que necesitamos tolerancia a la frustración. Ha venido perfecto el dibujo. Necesitamos tolerancia a la frustración. Mirad, esto es una mascota de un vídeo que encontré por YouTube que me parece que representa perfectamente lo que ocurre al estudiante de lengua extranjera. La mascota es el de blanco, el otro es el jefe, ¿vale? Bueno, esto es un sitio en Minnesota y un día, esto es real, no estoy contando aquí una patochada, le dicen al tipo que hace de mascota que tiene que ir vestido como la mascota a grabar un anuncio con un equipo de hockey sobre hielo, creo. Entonces le llevan a una pista de hielo y tienen que grabar el anuncio. Entonces os voy a poner un vídeo chiquitín sobre el osito.
Yo creo que esto es lo que nos pasa un poco cuando estamos en el aula de lengua extranjera, por ejemplo, o en el aula en el que estamos aprendiendo una lengua que no es nuestra lengua nativa, que queremos salir corriendo, ¿vale? Pero a pesar de eso, necesitamos tener tolerancia a la frustración. Sabemos que no lo hacemos bien, o sea, no es una lengua en la que sepamos comunicarnos, por eso estamos aprendiéndola, ¿sí? O sea, el oso sabía que eso no se le iba a dar bien, el oso, el señor disfrazado de oso, ¿sí? Pero a pesar de eso, hay una motivación detrás que le hace grabar ese anuncio. Seguramente en su caso sea que su jefe es la motivación o el sueldo es la motivación. En el caso de los aprendices de lenguas extranjeras es algo mucho más fundamental. Entonces debemos entender que esas personas que están acudiendo a clases de lenguas extranjeras lo están pasando mal, pero a pesar de eso están pasando por encima esto para aprender, están llevándolo como buenamente puedan, como el oso se resbala, se cae, pero tiene que seguir grabando y no salir corriendo. No salir corriendo porque si salimos corriendo no aprendemos la lengua, es evidente. Y entonces ahora lo que quiero es demostraros cómo gente que tenemos muy cerca y que conocemos todos evitan el uso de las lenguas extranjeras, seguramente porque las metodologías que se utilizaron no fueron las adecuadas. Entonces, sin ningún tipo de acritud política, ninguno, todos conocemos a estas personas. Tenemos a una persona de fuera aquí que es el profesor Guillaume Thierry, para Guillaume explicar que estas dos personas, uno es el actual presidente de España y el otro fue el anterior presidente de España. Da igual los partidos políticos porque para esto no tiene sentido hablar de política. Lo que tiene sentido es hablar de gente que nos representa a todos y que ha tenido ciertos problemas emocionales respecto al uso de las lenguas. Seguramente porque sabían que no lo iban a hacer bien y entonces evitaban el uso de las lenguas extranjeras, de alguna lengua en concreto. Empiezo con el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Como os digo, yo soy como Los Ángeles, no tengo signo político, me da igual una cosa que la otra, ¿vale? Simplemente es porque son ejemplos que todos conocemos a estas personas y nos podemos sentir identificados con lo que les pasa. Le preguntaban esto. Thank you. Are you able to tell us in English how the talks have gone? Hablo en español. Lamentablemente no habló en inglés, no respondía a la pregunta y hizo lo que hacía el pirata de la imagen, salía corriendo, ¿sí? Tenemos un ejemplo que a mí me parece un poquito más bruto todavía porque es más reciente y le preguntaban a Mariano Rajoy, el actual presidente, una pregunta sobre el Brexit y se la preguntaban en inglés. Entonces esto es lo que ocurrió. Nick Early, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind. Bueno, no, hombre, no lo vamos a hacer. Venga, adelante. Sí, pero es que... Venga, sí, luego. ¿Qué ocurre? Directamente evitamos responder a la pregunta, sí, lo hacemos de una manera más o menos graciosa, pero lo que hacemos es no utilizar la lengua extranjera. Tenemos de alguna manera un poco de aversión a la lengua extranjera y tratamos de evitarlo. La pregunta que tengo que haceros es muy sencilla. ¿Creéis que los estudiantes o los aprendices que han pasado por vuestras aulas se comportan un poco como estos? ¿Actualmente se estarán comportando como ellos tratando de evitar el uso de la lengua extranjera a veces? Si es que no, felicidades. Pero si es que sí, deberíamos replantearnos cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Yo tengo el ejemplo en casa. Mi mujer habla inglés medianamente bien. Y cuando vamos por ahí, de hecho hemos ido a visitar a Guillaume, a Gales, y ella puede perfectamente comunicarse en inglés. Y de hecho le entiende perfectamente a Guillaume cuando habla con nosotros, pero le cuesta horrores dar el primer paso de empezar a comunicarse. O sea, prefiere el lenguaje receptivo que el expresivo. Le cuesta hablar, ¿sí? Y se escuda en esto, entonces me hace así, dile tú. Bueno, yo le digo, pero te lo está preguntando a ti, no necesitamos intermediarios, ¿sí? Y esto es por este distanciamiento emocional que se crea entre las lenguas nativas, entre las lenguas extranjeras y la persona. Porque con las lenguas nativas no nos pasa. Si Guillaume le hablase en español, ella respondería automáticamente. No tiene ese problema, ¿sí? Si le preguntasen a Rajoy en español, Rajoy respondería. Pero se lo han preguntado en una lengua extranjera con la que hay una brecha. ¿Por qué? Tenemos que pensar cómo estáis enseñando lenguas. Cuando aprendemos las lenguas nativas lo hacemos en el contexto familiar. No hay duda de que es un contexto cargado de emociones, ¿sí? Desde pequeñitos, mamá, papá, la lengua se aprende a través de la emoción o junto con la emoción. Entonces es casi imposible desvincular el concepto de emoción
pero de emoción en su sentido más pleno del aprendizaje lingüístico, porque están las dos presentes desde el principio. El problema es que en el aprendizaje de lenguas extranjeras lo hemos institucionalizado tanto que lo hemos metido dentro de escuelas, dentro de aulas, entre libros, y estamos, por supuesto, hay emociones en el aula, muchísimas, pero no es un contexto tan vinculado al mundo emocional como lo es el aprendizaje de la lengua nativa. Y algunos de nosotros creemos que por culpa de cómo se está aprendiendo la lengua extranjera o cómo se lleva aprendiendo mucho tiempo, se ha creado esta brecha. Esta brecha que la forma de representarlo es así, es con una brecha. Y nosotros lo llamamos la distancia emocional, algunos lo llamamos diglosia emocional. Hay como contextos emocionales. El de la lengua nativa es donde yo me puedo expresar con total tranquilidad, pero cuando estoy en la lengua extranjera me faltan términos, intento distanciarme, prefiero no utilizarla, ¿sí? Incluso soy mucho más frío en la toma de decisiones. Hay un montón de efectos asociados al uso de lengua extranjera que no quiero entrar porque esto pertenece a uno de los talleres que veréis el día 16 de abril, pero que son muy importantes. La lengua nativa, ahí viene con el peso de las emociones. No podemos desvincular, como os decía, la emoción de la lengua nativa. En cambio, la lengua extranjera, y de ahí el monstruo, es como si perdiésemos un poco la intensidad emocional, ¿sí? Y por eso lo llamaba el monstruo de Frankenstein. No es que estemos haciendo monstruos en clase, pero de alguna manera sí lo que estamos haciendo es que esta gente se guarde en la mochila las emociones y que cuando tenga que recuperar la lengua en la que están aprendiendo, vendrá carente de emociones o un poco más carente de emociones. ¿Qué cosas sabemos y que os puedo asegurar que esto es real? No voy a dar una charla científica, ¿vale? Esto no me corresponde a mí, yo os he dicho que era una charla un poquito más aplicada, pero lo que sí quiero deciros es que con medidas muy básicas en las que el cuerpo responde, por ejemplo, la dilatación de la pupila, cuando algo nos cuesta mucho, la pupila se nos ancha, se nos dilata, ¿vale? Incluso con la sudoración de la piel. Todos sabemos que cuando algo nos estresa mucho, sudamos como puercos, ¿verdad? Pero sudamos entero. Bueno, pero también existe una microsudoración que se puede recoger con aparatos de este tipo, que en condiciones mucho más tranquilas, en las que estamos sentados delante de un ordenador y nos aparecen cosas y vamos trabajando, nuestro cuerpo responde a eso que estamos viendo. Y cuando algo nos cuesta mucho, nuestra piel es una chivata de lo que nos está costando o de la emoción que estamos sintiendo, si tenemos un impacto emocional alto o bajo. Bueno, pues con medidas como estas, lo que hemos visto es que los insultos, por ejemplo, nos duelen, entre comillas, un poquito menos si vienen en una lengua extranjera. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Está de acuerdo en esto? Sí, ¿verdad? Y un chiste igual no es tan gracioso si me lo dicen en una lengua extranjera, ¿verdad? Bueno, lo hemos entendido, ¿sabes? Estamos hablando de situaciones en las que comunicativamente somos competentes. Entiendo lo que me ha dicho la persona, pero no me hace tanta gracia. O no me molesta tanto que me haya insultado. Hemos visto también que incluso la percepción de las emociones y la expresión de la emoción es diferente. Cuando alguien me dice que se siente muy mal, si me lo dice en una lengua extranjera, mi reacción respecto a eso es un poquito diferente. Dicho un poco bruto y poco científico, mi nivel empático para con esa persona varía un pelín, ¿sí? El miedo. Estos son uno de los estudios más recientes que hemos sacado, es con la instrucción al miedo. Les decimos, va a pasar algo, va a pasar algo. Esa gente empieza a generar un poco de respeto, de miedo a ese algo que le estamos diciendo que va a pasar, pero si se lo decimos en una lengua extranjera, se relaja un poquito más, siente menos miedo a esto. Entonces esto tiene implicaciones clínicas muy grandes, porque ahora podemos utilizar esto para la psicología clínica. Si realmente es verdad que hay un distanciamiento emocional, a veces puede ser bueno utilizar esto. Lo estamos utilizando en resolución de conflictos. Cuando la gente se pone a discutir en lengua nativa, saltan los insultos, saltan las chispas, pero ¿qué ocurriría si les sentamos y les decimos, ¿podéis discutir en inglés? Si fuera la lengua extranjera. Lo que estamos viendo es que parece que llegamos a un acuerdo entre las personas un poquito antes. Entonces, ahí ya estamos convirtiendo el efecto en herramienta. Y por último, la mentira, que es un campo en el que hemos entrado poco a poco, y estamos explorando si realmente la gente miente mejor o es capaz de percibir mejor las mentiras ajenas si son en una lengua extranjera en vez de en una lengua nativa. Porque para que sepáis todos, lamentablemente somos terriblemente malos en identificar las mentiras. Somos buenos por naturaleza y pensamos que la gente nos dice la verdad. Entonces, cuando nos preguntan, ¿crees que esto es verdad o mentira? Fallamos, no sabemos, porque entendemos que todo debería ser verdad. ¿Vale? Eso es una realidad. Está comprobado que la gente
determina qué es mentira y qué es verdad casi al azar, como tirando una moneda al aire. Bueno, de momento, tenemos que tener claro que no es fácil aprender lenguas. Y esto es una cosa que me gustaría que si algo os lleváis de aquí, es que la gente que tenéis delante en las aulas son pequeños superhéroes, llevado al extremo, pero que hacen un esfuerzo cada vez que entran al aula de lenguas. Y es un esfuerzo que no hacemos todos los días, porque son como el oso. Saben que se van a caer, saben que no van a entender todo, saben que se van a poner en un contexto en el que van a sudar, van a pasarlo mal, pero aún así se esfuerzan por aprender. Entonces tenemos que empezar a valorar al estudiante en su aspecto más cognitivo también, en el aspecto de la tolerancia que tienen a la frustración, de lo bien que lo llevan a pesar de saber que les cuesta horrores. Y uno de los superpoderes que tienen los superhéroes aprendices de lenguas es el de gestionarse con estructuras, con sonidos, con palabras. Estamos de acuerdo en que parece muy sencillo hablar una lengua y que las otras lenguas que estamos aprendiendo, que hemos aprendido, no vengan, ¿no? A mí no me vienen otras lenguas ahora. O las controlo bien. No me vienen los sonidos del inglés. No me vienen los sonidos del euskera. Estoy manteniéndome dentro de mi cajón del castellano. Pero hay un cajón del castellano en el cerebro. Tenemos el cerebro parcelado para cada lengua que aprendemos. Lo que hay es mañana veremos esto, pero lo que hay son unos directores de orquesta magistrales que están delante, que no son lingüísticos de por sí. Se dedican a controlar que en nuestra vida no metamos la pata, no nos pille un coche, sepamos cuándo suena el teléfono y dónde está. ¿Sí? Y se encargan de que yo pueda hacer malabares con las estructuras lingüísticas y no se me caigan todas las pelotas al suelo. Y cuando hablo de las pelotas, hablo de pelotas que son sonidos, o hablo de pelotas que son morfemas, o que son palabras, que decíais por aquí antes, ¿no? Aprender palabras. Necesitamos palabras para poder comunicarnos en una lengua. El resto de la charla va a estar muy centrada en las palabras. ¿Por qué somos capaces de percibir en una lengua, meterlo en la batidora y sacarlo en otra? Y metemos la bata muy poquitas veces. La verdad es que somos capaces de hacerlo bien. ¿Sí? Pues es raro. Es raro, pero se debe a estos malabarismos lingüísticos que hacemos en los que somos expertos las personas que somos bilingües. ¿Sí? Y bilingüe, y ahora permitidme un minutito, ¿quién de aquí cree que no es bilingüe? Que no es bilingüe. Esto es triste. Esto es triste porque creo que estamos confundidos como sociedad. El término bilingüe es que tiene dos lenguas, ¿no? Hay muchas definiciones, desde más abiertas a más cerradas, pero yo creo que todas las definiciones lo que nos están diciendo es, a gritos, ponle un apellido al nombre bilingüe. Bilingüe es el nombre propio. Yo creo que los que estamos aquí, si no todos, la inmensa mayoría somos bilingües. Lo que pasa es que tenemos diferentes dimensiones del bilingüismo, desde el bilingüe balanceado, que funciona prácticamente igual de bien en las dos lenguas, al bilingüe claramente no balanceado, que tiene una lengua dominante y luego otra lengua o otras lenguas en las que pues no se gestiona bien. También depende de cuándo lo hemos aprendido, somos bilingües simultáneos. Los bilingües simultáneos son los bilingües de cuna. Si naces en una comunidad bilingüe o en el seno de una familia bilingüe, es probable que desde pequeñito, desde el nacimiento, tengas dos lenguas. ¿Sí? Y luego hay otros que aprendemos las lenguas, pues a posteriori en la vida, en diferentes momentos. Estos no son simultáneos, son sucesivos. Pero es el apellido. ¿Sí? Hay bilingües altamente competentes en su segunda lengua, hay bilingües que están aprendiendo la segunda lengua y tienen un nivel competencial muy bajo. ¿Sí? Pero tienen una segunda lengua, están gestionándose también con una segunda lengua. Entonces debemos ser conscientes de que somos más bilingües de lo que creemos. ¿Vale? La próxima vez que os pregunten si sois bilingües o no, a mí me gustaría que la respuesta fuera sí, pero de este tipo o de este otro tipo. ¿Vale? Porque es importante, porque en el fondo vosotros estáis trabajando con gente que está en el proceso de bilingualizarse, porque está aprendiendo una segunda lengua muchas veces. ¿Sí? Entonces, claro, es bueno que sepáis hasta qué punto sois bilingües y son bilingües los que tenéis delante. Y que siempre tiene que venir acompañado de un pequeño apellido o de varios apellidos para caracterizar el tipo de bilingüismo. ¿Vale? Dicho esto, volvemos a los malabarismos. Hay veces en los que esto no funciona. Hay veces en los que esto de traducir online se nos va un poquito. ¿Vale? Estaba un día, hace poquito, viendo la tele en casa. Os voy a poner un vídeo en euskera. No vais a entender mucho. Pero los que sepáis algo de inglés, vais a ver inglés de por medio. ¿Sí?
¿Sabéis quién es este chico? Se llama Jon Rahm y es uno de los mejores golfistas que hay ahora mismo en el mundo. Es un chico vasco que se fue a Estados Unidos para desarrollar su carrera profesional. Nació en el País Vasco, no era hablante nativo de euskera, entonces su primera lengua es el castellano, pero adquirió euskera también en el contexto de su juventud, ¿no? En el País Vasco. Y cuando se fue a vivir a Estados Unidos, desarrolló el inglés que había cogido en el cole pues un poco más, hasta vivir en un contexto casi monolingüe, angloparlante. Entonces estas son las tres lenguas con las tres pelotas con las que juega el golfista. Y fueron los de la televisión vasca en euskera a hacer una entrevista hace poquito. Y le hicieron una entrevista porque era un monográfico sobre él, pues porque ha hecho grandes logros. Y estaba yo viendo en casa y dice, tengo que conseguir esto porque es brutal para explicar qué nos pasa a veces con el control lingüístico. Os voy a poner el vídeo, es un poquito corto. Tenéis que seguir lo que os pongo debajo, porque os doy la palabra en euskera y la palabra en inglés. Tenéis que identificar si encontráis la palabra de inglés en el discurso de euskera, ¿vale? Recordad, una persona que es nativa de español, que sabe euskera y que le están preguntando en euskera, pero en Estados Unidos. Nik esango nuke dena, ia dena pelikuletan dela da, ia dena, jendea, everything, klaseak, logelak, ia everything pelikuletan bezalakoa da. Nire lehen astean hemen, American Pie film batean aizan negoela uste nuen. Mi meta siempre ha sido llegar a ser número 1 del mundo. Bueno, la última parte no he querido hacerla más larga porque habla en español y habla sin ningún tipo de interferencia del inglés. Perfecto. Pero en el discurso en euskera es verdad que se le colaban las palabras. Las habéis identificado, ¿verdad? Incluso expresiones fijas, ¿sí? Creí que, pensaba, quiero decir, este tipo de cosas que son las muletillas que utilizamos en el habla, de repente venían las del inglés y se le enchufaban ahí. Recordamos, está en un contexto de habla inglesa, le están haciendo la entrevista en Estados Unidos, esto tiene sin duda un impacto. Bueno, a veces nos despistamos en el control lingüístico, ¿sí? Y estos malabarismos que hacemos pues no salen todo lo bien que queremos. Le hemos entendido, le corregimos, pero ¿os imagináis que le medimos la pupila o que le medimos la sudoración de la piel? Sin duda lo estaba pasando mal, sin duda alguna, porque no es una lengua en la que se sienta cómodo. A todo esto lo hace, ¿sí? Este es el oso que acaba saliendo al terreno aunque sepa que se va a resbalar. Este es el aprendiz que acaba yendo a clase aunque sepa que le va a costar. Pero bueno, ¿cómo hacemos frente a este pequeño monstruo aparentemente carente de emociones, dicho en un extremo? Por supuesto tenemos emociones, pero la intensidad emocional es diferente, hemos dicho, entre lengua nativa y lengua extranjera. Bueno, pues la verdad, y volviendo al principio de la charla, la propia Comisión Europea, ya en 2004, nos daba pistas de lo que teníamos que hacer. Y claro, ahora la pregunta es, ¿lo hemos hecho? ¿Sí o no? Mirad lo que decía la Comisión Europea en esta recomendación de 2004 al Parlamento Europeo. Hay que promover un enfoque basado en la diversidad lingüística y la integración. Tenemos que luchar por la diversidad lingüística, aceptarla. Lo primero es entender que tenemos diversidad de lenguas a nuestro alrededor, en nuestras aulas, y tenemos que luchar por la integración. ¿Sí? La palabra integración en el mundo educativo ha ido dando bastantes vueltas, se habló de inclusión, inclusión, integración, etcétera. Ponedlo como queráis, pero el concepto es el mismo. Tenemos que ser realistas y saber que las personas que tenemos a nuestro alrededor son multilingües muchas veces, ¿sí? Y tenemos que dar valor a las lenguas que tienen, incluso en el aula de lengua extranjera. Y lo segundo es crear comunidades favorables a las lenguas. ¿Qué significa crear comunidades favorables a las lenguas? Lo que no puede ser es prohibir el uso de una lengua. Esto no es favorable, ¿sí? Si a una persona que viene a un aula le digo, tú no puedes utilizar una de tus lenguas, no creo que esté siguiendo esta recomendación de la Comisión Europea. También debemos saber que la Comisión Europea no tiene poder
en la creación de normas o leyes sobre educación, porque esto corresponde a cada uno de los países miembros. Entonces, claro, como es una recomendación, pues bueno, si no la cumplo no pasa nada. No, sí pasa, porque no estamos respetando la diversidad. Y el respeto a la diversidad de las lenguas de las personas es hasta tal punto que yo he podido ser castigado en algún momento de mi vida por utilizar la lengua equivocada en el lugar equivocado, a pesar de que todos la hablábamos. Imaginaros un contexto en el que estáis enseñando inglés, sois profesores de inglés, esto es una suposición absoluta, ¿eh? Y uno de vuestros estudiantes dice algo en español, un comentario en el aula, y que vosotros le increpáis porque ha utilizado la lengua que no correspondía, porque tenía que haber hablado en inglés. ¿Os resulta difícil imaginar este escenario? No, ¿verdad? ¿Creéis que está bien hecho? Por lo menos en función de lo que aparentemente nos decían desde la Comisión Europea ya en 2004, no estaría del todo bien hecho, ¿sí? Claro, podéis escudaros en una cosa, que es la que siempre se escucha, que es, ya, pero es que yo quiero que aprenda inglés, por lo tanto tiene que aparcar las otras lenguas. Bueno, lo que voy a tratar de demostraros es que, especialmente en los niveles más bajos del aprendizaje, si queréis ponerlos en términos de escuela de idiomas A1, A2, B1, a estos niveles es incluso recomendable apoyarse en la lengua nativa de las personas, si nosotros la conocemos, porque podemos construir sobre esa lengua y podemos utilizarlo como una herramienta pedagógica. En dos sentidos, y esto igual es un palabra que no conocéis, el uso de los cognados. Que levante la mano el que no sepa lo que es una palabra cognada. Vale, tengo trabajo que hacer. Y en la mezcla de lenguas, ¿vale? No necesariamente es lo mismo. Ahora explico lo que son los cognados, porque claro, está claro que si no lo sabemos no podemos avanzar. Estábamos hablando antes de que una de las cosas importantes para aprender lenguas son las palabras. Bueno, ¿qué tipos de palabras tenemos? Cuando comparamos dos lenguas, miramos al vocabulario de una al vocabulario de otra, las ponemos en común y nos vamos a encontrar con diferentes tipos de combinaciones. Por ejemplo, ¿cómo se dice en inglés piano? Piano. Y si me dices en francés, apostaría que se dice algo muy parecido a piano. ¿Sí? Bien, fantástico. ¿En alemán? No. Vaya. Esta no me ha funcionado. Pero con el inglés sí. Esto está basado en el inglés, ¿eh? Hay lenguas en las que no funciona, pero vamos, he cogido una combinación que sí. Importante. La combinación es con el inglés porque es la lengua que yo conozco como lengua extranjera. Importante. Todas las lenguas, todas las combinaciones de lenguas alfabéticas son susceptibles de tener este tipo de ejemplos, ¿vale? O sea, buscad el vuestro si no sois profesores de inglés. Estos son los cognados perfectos. Se escriben y se dicen prácticamente igual. Y por supuesto significan lo mismo, esto es fundamental, ¿vale? Luego hay otro tipo de cognados que no son tan perfectos. Que cuando los ves escritos dices, ostras, se parecen. Y cuando los escuchas, sabes que se parecen. Pero no es 100% idéntico. Estos son los cognados en general, ¿vale? La dimensión de cognado no es o eres o no eres, ¿vale? Esto no es como estar embarazada o no estar embarazada. Hay un continuo, ¿sí? ¿Cómo se dice trompeta en inglés? Algo parecido a trompeta, ¿no? Bien, fantástico. Pero esto no siempre funciona. Hay veces en las que no. En inglés, perro no se dice perro, se dice dog. ¿Sí? Vale. Hasta aquí todo bien. Estos tres tipos de palabras nos gustan, los entendemos, sabemos lo que son los cognados perfectos, y luego que las palabras van siendo o más parecidas o más distintas, hasta que de repente nos encontramos con unas que no voy a entrar, que merecen ya una charla en sí misma, que son los falsos amigos, los homógrafos, los homófonos. Son cosas que cuando las ves o las escuchas dices, estamos hablando de lo mismo, pero el problema es que la representación semántica, lo que significan, son completamente diferentes. Por ejemplo, ¿cómo se dice rojo en inglés? Red, ¿sí? ¿Y una red en español qué es? Pues eso. Entonces, cuando escuchamos red, tenemos que saber si estamos en uno o en otro. Es verdad que la R se dice de una forma un pelín diferente, pero hay homógrafos y homófonos que son idénticos, absolutamente idénticos, ¿vale? Y de hecho, cuando los leemos no sabemos. Si yo leo la palabra pie, asumo que estoy hablando del pie, pero puede ser que esté hablando del pie en inglés, ¿no? Hay una película, American Pie. Vale.
Pues los cognados resulta que son herramientas que podemos utilizar en el aula. Imaginaros que viene un alumno de nivel 0 y nos ponemos a hablarle 100% en la lengua extranjera. O sea, como que no. El tipo va a quedarse así mirándonos, pues como las vacas al tren, ¿no? Pero podemos utilizar herramientas para que esa persona cognitivamente se vaya acercando a nosotros. Os pongo el ejemplo de los animales. Igual no podéis leer, pero hay un montón de cognados entre el español y el inglés con los animales. Buscad en vuestra lengua, en vuestra combinación de lenguas, los ejemplos. Vais a encontrar un montón de ellos. Con los instrumentos musicales, otro porrón de ellos, ¿vale? Esto buscáis en Google cognados entre A y B y os salen materiales didácticos a patadas, ¿vale? Lo que quiero deciros es que el uso de estas palabras a veces no es tan loco como creemos. ¿Por qué? Porque las palabras cognadas, esto es importante que lo sepamos, hay un efecto que se llama el efecto de cognado, que engloba muchos efectos pequeños. Pero en resumen, quiere decir, cuando yo escucho una palabra como piano, la proceso antes que una palabra como dog. La traducción me viene casi dada, ¿sí? Activo las dos lenguas más rápido, mejor, que si fuesen palabras no cognadas, ¿vale? Además, si alguien me enseña palabras cognadas, las aprendo antes. Y luego cuando me hacen un test de memoria, las devuelvo antes, ¿vale? Es decir, son unos ítems léxicos que se procesan mucho mejor en términos generales, pero no necesariamente piano, porque piano es como muy evidente. Uno dice, jo, es que lo estás procesando en tu lengua nativa, no estás en la otra lengua. No, con el caso de trompeta también nos vale. Incluso los cognados que no son perfectos también funcionan para esto. ¿Sí? Vale. Además, y esto es uno de los hallazgos ya un poquito más recientes, estamos ya en los últimos años de investigación sobre el efecto de cognado. Parece ser que la gente tiene una tendencia a hablar con cognados en los niveles más bajos. Y a medida que vamos aprendiendo las lenguas, queremos apartar los cognados y queremos utilizar léxico distintivo de la lengua que estoy aprendiendo. Dicho de otro modo, viene un estudiante de A1 o de A2 y si grabamos lo que dice, nos vamos a encontrar un montón de cognados. Pero esto es lógico. La persona igual no sabe cómo se dice. Entonces sabe que en ciertas combinaciones de lenguas pues puede colar y entonces te dice que información es information. ¿Sí? Y que ordenador es ordenator. Vaya, con ordenador no nos ha funcionado, ¿verdad? En Latinoamérica funciona mejor. Computer, computadora. Pero hacen esto, no nos damos cuenta, pero la gente tiende, y nosotros cuando vamos al extranjero a veces también lo hacemos, tendemos a coger los recursos que tenemos más disponibles. Y a veces, por mecanismos de traducción que se nos va un poquito la cabeza, recurrimos al cognado y lo utilizamos. ¿Por qué no utilizar los cognados al principio del proceso de instrucción en lengua extranjera? ¿Por qué no utilizarlo como una herramienta? Si realmente crea un vínculo con la persona, porque la persona tiende a utilizarlo. De hecho, se sabe que cuando los que están en niveles más bajos, A1, B1, cuanto más sensibles son a los cognados, mejores resultados académicos obtienen en la escuela de idiomas en esa lengua, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a una persona que está en un nivel muy bajo medimos su efecto de cognado, cómo de bien digiere los cognados, cómo de diferentes son los cognados respecto al dog, perro, ¿sí? Eso predice muy bien su rendimiento académico en el aprendizaje de esa lengua. Y luego hay un momento mágico en torno a B1, hablo de niveles que todos conocemos, ¿verdad? Todos sabemos lo que es el A1, A2, B1. Bueno, pues en torno a B1 que se invierte. La gente deja de utilizar los cognados, quiere diferenciarse, quiere utilizar léxico propio de la lengua que está aprendiendo, ¿vale? Pero si estamos en el A1 y en el A2, ¿por qué no trabajar con los cognados si sabemos que encima es algo que predice muy bien cómo van a funcionar en el aula? Y ahora voy a pasar a unos ejemplos prácticos. Vamos a jugar un poco. De aquí, ¿quiénes sabéis francés? Levantad el... Saber, más o menos. Aquí hay uno que seguro que sabe, Guillaume Thierry, ¿eh? Y luego hay un montón de gente que sabe francés. Me habéis fastidiado el truco. ¿Alguien no sabe francés como yo? Vale, vosotros me servís. Esto lo hago para vosotros, ¿vale? Perdonadme el resto. Pienso que todo el mundo es como yo, pero todo el mundo es más listo que yo. Vale, vamos a dar 2 clases de francés en un momento. Primer curso. El primer curso es sobre medios de transporte. Entonces, para los que no tenéis ni santísima idea de francés, o sea, como yo,
vais a escuchar a una persona que es una compañera de mi departamento que es francesa y os va a decir en francés, os va a preguntar, ¿dónde está no sé qué? ¿Vale? Y luego me decís dónde está. Estos son los elementos y vais a escuchar, si todo funciona bien, una frase repetida 2 veces. Où est la voiture? Où est la voiture? Où es dónde está. Hasta eso llego. Pero lo otro ya me ha pillado. A ver, los que no sabéis francés, ¿sabríais decirme dónde está eso? Los que sí sabéis, ¿qué ha dicho? Ha dicho el coche, ¿no? O sea, tendría que ser esta la respuesta. Vale, pero no es una palabra que sepamos, ya lo siento mucho, esto no me ha funcionado. Otro ejemplo. Où est l'hélicoptère? Où est l'hélicoptère? Esta sí, ¿verdad? Vaya, fácil, ya sé francés. Espera. Ahora viene la clave, ahora viene la herramienta didáctica. Où est le vélo? Où est le vélo? Los que no sabemos francés, ni idea, ¿verdad? Nos lo va a decir de otra manera. Où est la bicyclette? Ahora Où est la sabemos bicyclette? francés. Ahora sabemos francés y sabemos que ha dicho esto. Bueno, pues ha dicho lo mismo. Lo que pasa es que utilizando otra palabra para referirse a lo mismo. ¿Sí? El coche no nos sirve. Este es un cognado, es fantástico, es perfecto. Esta palabra no nos ayuda, pero esta sí. Vemos cómo podemos conseguir llevar a la persona hacia donde queremos utilizando palabras que le resultan súper sencillas. ¿Ha aprendido francés? Sí, hemos aprendido francés. Pero encima, cuando confrontamos las dos, bueno, ya hemos creado un resto de memoria. Ahora sabemos que vélo, o como se diga, con perdón, es bicicleta. Fantástico. Ítem para adentro con un coste mínimo. ¿Sí? Vale. Segundo curso de francés gratuito. Esto no os lo cobro. Tenemos una habitación con un montón de cosas. Y ahora lo que tenemos que hacer es identificar objetos. Où est la fenêtre? Où est la fenêtre? ¿Qué ha dicho? Ha dicho ventana ya, pero aquí hay un tercio del grupo que está callado, que no tienen ni santa idea. Ha dicho ventana, y es eso, fantástico, pero esta palabra no es cognada. O la sabes o no la sabes, no hay forma de que la equipares a lo que conoces. Vamos a por otra. Où est l'armoire? Où est l'armoire? Bueno, esto se parece bastante a lo que queremos, que es armario, ¿sí? No es perfecto, pero podríamos llegar a identificarlo por solapamiento. Y ahora vamos al caso crítico. Où est le lit? Où est le lit? Aquí no, ¿verdad? Algo que se lit o algo así, no sabemos lo que puede ser. Alguno diría la luz, por probar, pero no. ¿Qué ocurre si nos lo dicen de otra manera utilizando una perífrasis con cognados? Où est le meuble pour dormir? Où est le meuble pour dormir? ¿Dónde está el mueble para dormir? Ahí sí, ahí sabemos que es la cama, ¿verdad? Como herramienta, ¿funciona? ¿Hemos aprendido todos cómo se dice cama? Li. ¿Y bicicleta? Fantástico, funciona, ¿vale? Entonces, de nuevo, el poder de los cognados. Hay palabras con las que no podemos jugar. Estas nos cuesta y no podemos utilizar esto, pero hay otras que ya nos vienen dadas de gratis y algunas que no nos vienen dadas de gratis. Lo que podemos hacer es, con perífrasis y con herramientas mínimas, reconvertirlas y llevar a la persona. ¿Sí? Vale. Uso de los cognados. C'est fini. Nivel 3 de francés ya. Vamos a la mezcla de lenguas, que esto es una cosa que nos pone a todos muy nerviosos. Porque con los cognados hemos aprendido la palabra, que significa cognado, estamos todos muy contentos. El problema es que ya cuando nos metemos con la mezcla de lenguas, aquí siempre me sale algún talibán. Entonces, confiad en que lo que digo tiene un respaldo científico. Solo os pido en esto, ¿vale? No quiero daros números. De hecho, os voy a dar muchos números. Pero ya veréis cómo. Creedme, lo que voy a decir tiene una fundamentación y está probado y demostrado. ¿Vale? 4 años de trabajo en menos de un minuto. Esto, además, son trabajos que hemos hecho en colaboración con Guillaume Thierry y con su equipo. Y básicamente lo que vienen a decir es que da igual que trabajemos con
Adultos, los que podéis tener en las aulas, o adolescentes en un colegio, o con niños pequeños. Cuando les instruimos en una lengua extranjera, en conceptos que pueden estar un trozo en lengua extranjera, un trozo en lengua nativa, por ejemplo, damos science, que nos gusta mucho poner science en inglés en los coles, ¿sí? Y damos para un elemento una definición en inglés, pero otro trocito de la definición en castellano. Esto que suena como un engendro o una aberración, ¿sí? Cuando hacemos esto y luego vemos si han aprendido el concepto, ¿sabéis cuál es el resultado? Que lo han aprendido exactamente igual de bien que si se lo hubiésemos dado solamente en inglés. ¿Sí? Más aún, exactamente igual de bien que si se lo hubiésemos dado solamente en español. ¿Vale? Es decir, mezclar lenguas no entorpece el aprendizaje de ese concepto. Creedme, os doy un montón de números. Luego, si queréis, os doy las referencias. ¿Vale? No voy a poner gráficos. Esto está hecho, está comprobado, y es verdad que el cerebro hace cosas diferentes, porque tiene que superar este pequeño coste. Evidentemente, estamos haciendo malabares, me metes otro juego en otra pelotita más, que es la otra lengua, y se me puede desmontar un poco, pero lo hacemos rápido. Solucionamos este coste por cambio de lengua en cuestión de poco tiempo. Entonces, aunque el cerebro haga un trabajo diferente, lo que sí vemos es que el resultado que nosotros medimos es el mismo, la conducta es la misma. Y os voy a poner un ejemplo, no os pongo a los nenes que hicieron el trabajo, pero sí os pongo a algunos de sus profes. Esto es una experiencia muy sencilla que hicimos y dijimos, bien, funciona a nivel laboratorio, pero ahora tenemos que ir al cole, tenemos que probarlo. Y entonces hicimos una experiencia que a mí me parece absolutamente sencilla desde el punto de vista científico. Cogemos a los niños y les enseñamos cosas en una lengua, la otra lengua o mezclando las lenguas. Así de sencillo. Pequeño vídeo, ¿vale? Esta es Ras. Hoy tiene zapatos negros. Lleva una flor naranja. Le gustan los plátanos. Y su animal favorito es el pájaro. Okay, this is Lynn. Today she has brown shoes. She has a blue flower. She has a cat. And she likes pears. Es Puck. Hoy tiene zapatos blancos. She has a red flower. Tiene un perro. And she likes apples. Vale, estas son las profesoras de verdad y la información que se les dio a los niños de uno en uno de verdad. Diferentes mesas, entonces cada niño iba a una mesa y le decían una cosa. El papel solo tenía la imagen de la chica. Cuando le daban la información, esos elementos no estaban presentes. Os los he puesto yo en la pantalla para que sepáis a lo que se están refiriendo. Pero esto de información auditiva, no tienen más pistas. Le estaban diciendo que tiene unos zapatos blancos, pero el dibujo de la chica no tenía zapatos. Entonces tenía que imaginárselo. ¿Sí? Niños de 4 años. Vale. Los niños cuando terminan esto, van donde un compañero con una serie de recortables. Y entonces le dice el compañero, por favor, ¿puedes coger los recortables y ponerlos encima de la muñeca que corresponde? Tan sencillo como eso. Viste a la muñeca con sus zapatos, las 3 muñecas, con toda la combinación de zapatos. ¿Sí? Es un poco parecido a esto, ¿no? Intenta unir
cada elemento con lo suyo, pero lo hicimos de una manera muy manipulativa, recortando, porque son niños de 4 años. Entonces lo que cogíamos después es, como lo habían pegado con el pegamento, cogíamos esto y decíamos, vamos a ver qué tal lo ha hecho esta persona. Niños de 4 años. Bueno, lo primero es que con información que se solapa un montón, porque al final han hablado de 4 chicas que se diferencian en el color del pelo y en el nombre y poco más, 3 colores de zapatos, 3 frutas, 3 animales, ¿sí? Es complicado. A mí me parecía complicado, pero es que a veces lo que hacemos es, en inglés se llama underestimate, infravalorar o infraestimar las capacidades de los nenes. Con 4 años los chavales lo hacían impresionantemente bien, recordaban casi todo. Pero ahora viene la gracia. ¿Recordarán mejor o peor cuando les dábamos la información mezclada? Igual. Absolutamente igual de bien. Ninguna diferencia. Al día siguiente volvimos. Ellos no sabían que íbamos a volver. Y les dimos estos papeles. Les dijimos, por favor, lo que te acuerdes, da igual que esté bien o mal, júntalo, ¿vale? Dime a ver qué va con qué. Aquí nos esperábamos el desastre máximo, porque habían pasado 24 horas, nadie les había dado más información en el camino, no tenían ninguna pista. Bueno, pues el recuerdo fue al azar, tanto en la lengua nativa como en la lengua extranjera. Es decir, no se acordaban de que casi nada. Pero aquello que habían aprendido en combinación de lenguas era mejor que el azar. Algo se acordaban. O sea, parece ser que por el hecho de este trabajo extra de haber cambiado una lengua a otra, que no tuvo repercusión negativa en el momento, lo que sí tuvo fue una repercusión positiva en el largo plazo, al día siguiente, cuando consolidaron las memorias, ¿sí? Entonces, más allá de decir que la mezcla de lenguas no perjudica el aprendizaje, lo que sí queremos decir además es que a veces la mezcla de lenguas puede ayudar a que el aprendizaje sea mejor. De todas formas, quedaros con la primera parte, que no perjudica. Yo creo que lo crítico es que entendamos que no hay que punir, no hay que penalizar o castigar la mezcla de lenguas. Los números no os los doy, pero si alguien los quiere, que me los pida y yo os pasaré los artículos científicos. Este en concreto está a puntito de salir. Entonces, recordad, hay 2 dogmas de fe que se han aplicado durante mucho tiempo, que es el One Subject, One Language y One Person, One Language. Esta asignatura se da solamente en esta lengua, como utilices otra lengua, mal. Y a esta persona, por favor, dirígete siempre en esta lengua. No cambies de lengua, ¿sí? Este es el profesor que habla en no sé qué, no le hables en la otra. Y esto, si lo vemos desde el punto de vista de ciertas sociedades como la vasca o la catalana, o la galesa, no tiene sentido. Porque sabemos que las personas, en general, hablan 2 lenguas. Entonces, asociar a una persona siempre a una lengua es un poco incoherente, porque cuando esa persona sale a la calle, va a comunicarse en A y en B. ¿Por qué luego creamos pequeños contextos de aprendizaje tan diferentes en el aula? Creamos una distancia respecto a la realidad bastante grande, ¿sí? Entonces, nosotros abogamos por, lo primero, eliminar estos dogmas, porque no tienen ningún tipo de base científica, absolutamente ninguno. Son cosas que se han ido haciendo por tradición y que han dado los resultados que han dado. Yo creo que va siendo momento de utilizar otras estrategias, como la mezcla de lenguas, para ver si tienen unos resultados mejor, ¿sí? Recordad que cuando en un cole pone que es un cole bilingüe, además de que esto es otra cosa que no gano muchos amigos cuando lo digo, pero que en general en España todos los colegios son bilingües, porque todos los colegios tienen la presencia del inglés por norma, por ley, ¿verdad? Entonces los niños están expuestos a más de una lengua en el contexto escolar, por lo tanto es bilingüe, ¿sí? Luego hay que poner el apellido, recuerdo, ¿vale? Pero lo que tenemos que entender es que no es lo mismo dar una clase en inglés, la siguiente en castellano, la siguiente en inglés y la siguiente en castellano, porque esto es, por mucho que queramos llamarlo bilingüe, realmente es una pequeña secuencia de monolingüismos. Es una clase en una lengua, luego en otra, pero no hay mezcla de lenguas, ¿sí? Y ahora viene esto que me ha costado un montón hacer, que es que no es lo mismo que una clase realmente bilingüe, en la que integramos, me ha costado un montón, ¿no?, del PowerPoint, que lo sepáis, de verdad, que una clase en la que fundimos las lenguas, en la que no penalizamos la mezcla de lenguas, sino que la favorecemos. Para mí, esta es la clave. Hacia esto tendríamos que ir, y los datos más recientes parecen apuntar a que es el mejor camino. De hecho, y de esto Guillaume sabe un poquito más, el translanguaging, al que no le suene, que se lo apunte, es difícil de decir y de escribir, pero que se lo apunte, porque por aquí van los tiros.
Se puede definir de diferentes maneras, pero la definición más genérica es: si yo sé varias lenguas como maestro y la persona que tengo delante como aprendiz también sabe varias lenguas y compartimos varias lenguas conocidas, ¿por qué centrarnos en una? ¿Por qué no permitir que esta persona me responda en la lengua que le sale en ese momento? ¿Y por qué yo no voy a poder decirle algo en la otra lengua? ¿Sí? ¿Por qué no combinar las lenguas sin mantener lengua A, lengua A, lengua A, lengua A, sino lengua B, lengua A, lengua B, lengua B, 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 A, como salga, de una manera natural, sin imposición? Puede parecer un poco raro, pero en diferentes países hay experiencias bastante importantes con esto dentro del aula. Y se está demostrando que, para empezar, son un poquito más tranquilos y felices. Ya no van con el miedo este del oso en la pista de hielo, ¿sí? Porque saben que no van a ser penalizados por utilizar una lengua u otra. La relación entre lenguas y emoción es aparentemente muy estrecha en la lengua nativa por aquello de que aprendía mientras me daban caricias. Y en la lengua extranjera pues hay un poco de descoloque y es una relación un poquito más fina porque la hemos institucionalizado, ¿sí? Vale, pero una de las propuestas que nosotros tenemos es que gracias a la mezcla de lenguas y al uso de la lengua nativa en el contexto del aula de lengua extranjera, podemos enmendar un poco esta distancia. Podemos intentar remediar esta diglosia emocional. A veces tiendo a poner el vídeo del intérprete de Nelson Mandela, no sé si esto suena de algo. No lo he querido poner, pero esto lo dejo para que os lo busquéis por YouTube, los que no lo conozcáis. En el homenaje a Nelson Mandela, cuando falleció, después de fallecer, le hicieron un gran homenaje y hubo una persona que interpretaba en lengua de signos, aparentemente, lo que los líderes de Estado, que estaban ahí delante de miles de personas, decían. Digo aparentemente porque esta persona no tenía ni santísima idea de lengua de signos y es una persona que estaba al lado de los primeros líderes del mundo. Entonces buscadlo porque merece la pena verlo. Hace gestos sin ningún tipo de sentido, pero le ponía mucho énfasis, mucha emoción al asunto. Y ya relacionado con esto, utilizo una frase de Nelson Mandela que se la tomo prestada y que muchos se la solemos tomar prestada porque tiene mucha relación con lo que hemos hablado. Si le habla, he cambiado un poco la frase porque él hablaba si le hablas a un hombre. Yo he puesto si le hablas a una persona en una lengua que entiende esa persona, vas a llegar a su cabeza, el mensaje va a llegarle. ¿Sí? Pero si le hablas en la lengua que es su lengua materna, ahí vas a llegar al corazón. Y creo que sin querer, realmente estaba tocando el tema sobre el que algunos de nosotros trabajamos, que son los efectos de la lengua extranjera y esta diglosia emocional o distancia emocional y cómo poder paliarlo, ¿sí? Entonces nos sirve muchas veces para empezar nuestros artículos con la misma frase. Ya hay varios artículos científicos que empiezan con la cita de Nelson Mandela y resulta un poco repetitiva, pero es que es maravillosa porque se ajusta al escenario. Simplemente os dejo con esto y ahora os cedo la palabra si queréis hacerme alguna pregunta antes de que hable Nuria. Gracias.